La flota de vela. ¿Qué puede ser más romántico? Antiguas carabelas navegando hacia un horizonte lejano, ardientes abordajes en medio del humo de la pólvora, islas misteriosas donde se esconden tesoros fabulosos. ¿Quién de niño no se apasionó leyendo los libros de Stevenson y Sabatini y no soñó con parecerse a los marineros del pasado, valientes y audaces? Todo esto, por supuesto, se ve hermoso y elevado, pero hay un problema. Esta imagen tiene muy poca relación con la realidad. En realidad, la vida de un marinero de la flota de vela era dura, llena de privaciones y peligros. De hecho, lo que más la amenazaba no eran las tormentas o las balas de los piratas, sino la falta de higiene, de comida normal y de medicina. Por cualquier falta, el marinero era castigado severamente y su único consuelo durante los largos meses de navegación era el alcohol fuerte que obligatoriamente formaba parte de la dieta del marinero. En este episodio les contaré cómo vivían realmente los marineros de la flota de vela, dónde dormían, qué comían, cómo se curaban y cómo pasaban su tiempo libre. ¿Por qué Winston Churchill, al escuchar sobre las gloriosas tradiciones de la Marina Británica, exclamó: «No me hablen de ellas, las tradiciones navales son ron, látigo y sodomía»? Y además, sabrán por qué los marineros salaban limones, qué es la galleta de perro y para qué comían al francés muerto. Me llamo Simón y declaro abierta la sección. ¿Cómo vivían? Empezamos. El mar ama a los fuertes. Aun con barcos de acero, radio y navegación satelital, la navegación marítima sigue siendo dura y peligrosa. Y ahora imaginen cómo era para los marineros de la antigüedad, que se embarcaban en largos viajes en pequeñas embarcaciones de madera. Sin comunicación, sin instrumentos de navegación y sin mapas adecuados, cada uno de esos viajes podía ser el último. No por nada los griegos pensaban que las personas se dividían en vivos, muertos y quienes están en el mar, pues a estos últimos solo los separa la muerte. Solo los separa de la muerte el casco del barco. Marineros de la antigüedad y Edad Media preferían no alejarse de costas conocidas. Este tipo de navegación se llama cabotaje. Era seguro y conveniente. En caso de tormenta, siempre se podía refugiar en una bahía segura, descansar, recoger agua fresca en la orilla, comprar provisiones o ir de caza. La situación cambió cuando los europeos cruzaron océanos, obligando a los marineros a pasar meses a bordo y recorrer grandes distancias, sobrevivir solo con las provisiones del barco. Solo imagina cómo se veía eso. Cientos de hombres fuertes se apretujaban en una pequeña caja de madera. Los Miyasertsami estaban en un espacio reducido y limitado. En todas partes olía mal y había humedad, la comida monótona cansaba y el agua estaba echada a perder. Ver siempre las mismas caras desespera y dan ganas de aullar. Súmale el trabajo agotador y peligroso y las enfermedades que diezman a decenas de marineros. No es de extrañar que a menudo llegaran al puerto de destino con la tripulación reducida a la mitad o incluso más. Por ejemplo, de los 170 hombres que partieron con Vasco da Gama hacia la India, solo sobrevivieron 55, y del primer viaje alrededor del mundo de Magellan, solo regresó a casa el 40% de los marineros. La alimentación en la flota era uno de los principales problemas para los navegantes de la era de los veleros, ya que no sabían conservar bien los alimentos y la dieta de los marineros era pobre y monótona. Su base consistía en galletas duras, carne salada y carne seca o curada. Incluso para una persona sana era difícil morderlas, para un marinero con escorbuto, mucho más. Las galletas duras se trituraban en morteros y se mezclaban con especias, sal, azúcar, frijoles o habas. Luego se les añadía agua hasta formar una pasta. Este platillo tenía un sabor tan horrible que recibió el nombre de pastel para perros. Las galletas duras se enmohecían y llenaban de gusanos rápidamente, así que las comían en la oscuridad para no ver los insectos.
El problema se solucionó hasta que aparecieron los barcos de acero, donde ya podían instalar panaderías normales. La carne salada merece destacarse. Era una carne horrible que se echaba a perder en solo unos meses. Olía tan asqueroso que los marineros ingleses la llamaban francés muerto. Apetitos similares existían en otras flotas, pero era precisamente la carne salada la base de lo que en los barcos de vela se llamaba almuerzo. Los marineros también tenían sus propios manjares, como el queso. Con el tiempo, aprendieron a hacerlo durar mucho, por eso desde el siglo XVIII el queso formó parte de la dieta de los marineros. En la flota también preparaban diferentes tipos de sopas, cuya base seguía siendo la misma carne salada. Cuando faltaba comida en el barco, a los marineros les daban potaje. Usaban de todo para ese brebaje infernal. Carne salada podrida, huesos, galletas con gusanos y hasta correas con botas. Todo eso se cocía en una olla y luego se repartía entre los marineros hambrientos. La carne fresca solía obtenerse de las ratas del barco, que se reproducían tan rápido en las bodegas que pronto corrían por camarotes, camas e incluso sobre las personas. Cuando se acababa la comida normal, comenzaba una verdadera cacería de ratas en el barco. Los cazadores más hábiles incluso vendían los roedores atrapados a sus compañeros. Sí, esto puede horrorizar a una persona moderna, pero hay que entender que el hambre era un compañero constante de los marineros de la flota de vela, y era tan grave que a veces llegaban incluso al canibalismo. Después de eso, cualquier carne salada podrida parece un manjar exquisito. ¿Qué bebían en la flota? El segundo problema de la flota de vela era el agua potable. El agua en barriles de madera se descomponía rápido y proliferaban bacterias. Agregar vinagre, vino, filtrar o usar tipos especiales de madera para los barriles ayudaba poco, por lo que a menudo los marineros tenían que beber un líquido turbio y maloliente. El problema era tan grave que, a mediados del siglo XVI, la reina Isabel I de Inglaterra prometió una enorme recompensa por un método para desalinizar el agua en el mar, pero nunca se pagó. Nadie pudo proponer un método efectivo. El problema del agua potable se resolvió solo en el siglo XIX, con la aparición de tanques galvanizados para su almacenamiento. El alcohol habitual en su dieta ayudaba a los marineros a no enloquecer por las condiciones del servicio. Además, el alcohol servía como desinfectante, ayudando al menos un poco a reducir el daño del agua podrida y la comida echada a perder. En la marina todos bebían cerveza, ginebra, vino, vodka y, por supuesto, ron, que apareció por primera vez en la flota británica a mediados del siglo XVII. ¿Cada inglés? Alrededor de 0.286 litros. Hay que tener en cuenta que el ron naval tenía una graduación alcohólica de entre 60 y 80 grados. El alcohol fuerte, por supuesto, salvaba a los marineros de la disentería, pero también tenía serios inconvenientes. Relajaba la disciplina en el barco, provocaba peleas y apuñalamientos, aumentaba las lesiones y la mortalidad debido al alcoholismo y las enfermedades asociadas. Por eso, desde mediados del siglo XVIII, empezaron a reducir el grado alcohólico en las flotas. Por ejemplo, en la Royal Navy apareció el grog, un cóctel alcohólico que contenía una tercera parte de ron, 2/3 partes de agua, jugo de limón y especias. A los marineros les gustaba la bebida, pero los bateleros e integrantes solían aprovecharse y no agregaban suficiente ron al cóctel. El cuerpo del héroe nacional británico, el almirante Nelson, fue llevado a su tierra natal en un barril de brandy. Gracias a esto se conservó bien. De hecho, tuvieron que poner guardias cerca del barril, porque muchos marineros intentaron probar esa peculiar infusión. Al llegar el cuerpo a Gran Bretaña, estalló un escándalo. Los organizadores del transporte fueron acusados de antipatriotas porque el brandy era visto como bebida francesa. ¿Acaso no tenían ron? Una granja campesina bajo velas. Si por casualidad hubieras terminado en un barco del siglo XVIII, probablemente lo habrías confundido con el Arca de Noé. En ese entonces, cada barco que partía en un viaje largo parecía un verdadero zoológico, o más bien una granja campesina. En ese tiempo, conservar los alimentos era complicado, así que los llevaban vivos. A bordo había gansos, patos, cabras, cerdos, conejos y terneros.
Poco a poco, esos animales terminaban como chuletas, asados o albóndigas, destinados primero a la mesa de los oficiales. De hecho, a veces en los barcos mantenían verdaderos rebaños con un número considerable de animales. Por ejemplo, en 1760 en el buque de 64 cañones Somerset se cargaron 71 terneros para alimentar al escuadrón. Las aves y los animales pequeños se mantenían en jaulas, pero las cabras, los cerdos y los terneros deambulaban libremente por el barco. Solo imagínate cómo se veía la cubierta de ese barco. Pero antes de las batallas todo ese zoológico era arrojado sin piedad por la borda. El baño en la flota de vela. El baño en la flota se llama galeón, y en la época de la vela tampoco era tan sencillo. Estaba ubicado en la parte de proa del barco, justo debajo del bowpress, una viga de madera que servía para instalar algunos elementos del aparejo de vela. El galeón de los marineros era una plataforma plana y abierta con un agujero, rodeada por barandillas o cuerdas, desde donde una ola podía arrastrar fácilmente a un marinero distraído. Caer por la borda en mar abierto era una muerte segura. Por eso los marineros no gustaban de usar el galeón y preferían buscar un lugar apartado en algún rincón de la bodega. A los infractores se les multaba o azotaba, pero eso ayudaba poco. Mucho más cómodo y seguro era el galeón de los oficiales, que se encontraba en la popa del barco. Era una cabina cerrada, desde donde la persona ya no corría el riesgo de caerse al mar. Un baño seguro era un privilegio importante para los oficiales en un barco de vela. ¿De qué se enfermaban los marineros? Las enfermedades eran la principal causa de la alta mortalidad en la flota de vela. A esto contribuían no solo las terribles condiciones de vida a bordo, sino también el atraso de la medicina de aquella época. Los marineros sufrían de escorbuto, fiebre, tifus, peste, cólera, disentería, malaria y tuberculosis. Muchas enfermedades se debían al tipo de trabajo. En los barcos de vela, los marineros de mástil tenían manos agrietadas, los señalistas conjuntivitis, los artilleros sordera progresiva y los timoneles contractura en las fascias palmares. Todos los marineros, sin importar su especialidad, padecían enfermedades gastrointestinales por una alimentación deficiente y monótona. Debido a la falta de higiene, cualquier herida podía infectarse y llevar a una persona a la tumba. Sin embargo, el mayor enemigo de los marineros de la flota de vela era el escorbuto, responsable de 3/4 partes de las muertes entre los siglos XV y XIX. Al principio, el enfermo sentía debilidad, apatía, dolores en el pecho y la parte baja de la espalda. Luego empezaban a sangrarle las encías, le salía sangre de los ojos y la nariz y aparecían llagas en el cuerpo. En las últimas etapas de la enfermedad, la persona literalmente se pudría en vida, desprendiendo un horrible olor a cadáver, el olor. Para que vean la magnitud del problema, les daré un ejemplo. En 1740, la escuadra del almirante británico Jorge Anson zarpó hacia Sudamérica con unos 2000 marineros. Solo 500 regresaron 5 años después. La mayoría de los demás murieron de escorbuto. Pero lo peor era que nadie entendía de dónde venía esa enfermedad, por qué unos morían de ella y otros no. Por ejemplo, existía la teoría de que el escorbuto era causado por la nostalgia de los marineros por su hogar. Se recomendaba llevar tierra de la patria en bolsas durante el viaje y espolvorearla sobre el enfermo al aparecer los primeros síntomas. Otra versión atribuía el escorbuto al estancamiento de sangre, por lo que a los enfermos les daban balas de cañón para sostener, los hacían correr por la cubierta o les practicaban sangrías. En el siglo XVI se hizo evidente que la principal causa del escorbuto era la alimentación monótona de los marineros, es decir, la falta de verduras y frutas en su dieta. Cuando era posible, se les daban cítricos, naranjas y limones a los marineros, resolviendo el problema. El escorbuto en la marina se erradicó por completo hasta el siglo XIX. Desde 1797 naranjas y limones se incluyeron oficialmente en la dieta de los marineros británicos, y los limones se encurtían para conservarlos mejor. Luego, el jugo de limón se agregó al ron y al grog, que mantenían la vitamina C. Y claro, los marineros aceptaban con gusto este tipo de remedios. Castigos en la flota de vela.
Un barco de vela era realmente un lugar duro. Además de las terribles condiciones y el trabajo pesado, existía un sistema sofisticado de castigos que amenazaba al marinero por cualquier falta, incluso la más insignificante. Por pequeñas faltas, a los marineros se les imponían multas. Al infractor le pegaban en el bolsillo. Un castigo común era el calabozo, donde al infractor lo ponían a pan y agua. A menudo también lo buscaban y lo encadenaban con grilletes. Sin embargo, con mayor frecuencia en los barcos de vela, se usaba el látigo como castigo. En la Marina Británica, por ejemplo, les gustaba el gato de 9 colas, un látigo especial que dejaba heridas terribles. 10 latigazos se consideraban el castigo mínimo. Por faltas más graves podían imponer 70 latigazos o incluso 100. Después de semejantes castigos, no todos sobrevivían. Por eso, en 1844, el almirantazgo británico prohibió dar a los marineros más de 48 latigazos. Otro castigo común era pasar al marinero por debajo de la quilla. Consistía en que al marinero culpable lo pasaban, usando poleas y cuerdas, por debajo del barco, donde las conchas abiertas le desgarraban el cuerpo. Si por alguna razón las cuerdas se atascaban, al castigado le esperaba una muerte inevitable. A un marinero que cometía una falta, podían sumergirlo atado a un tronco en el océano o hacer que contemplara el cielo como castigo. Bajo ese nombre tan romántico se ocultaba un castigo, cuando al marinero lo ataban de una manera especial a la punta del mástil y lo dejaban allí durante varias horas. Los castigos se aplicaban por faltas menores, como llegar tarde a la guardia, abandonar el puesto o pelearse. Por errores más graves, como motín, rebelión o atacar a un oficial, al marinero le esperaba la muerte. Con mayor frecuencia, en la flota colgaban a los marineros. No era raro ver a varios ahorcados colgando de las vergas del barco al mismo tiempo. El amor entre personas del mismo sexo en la flota de vela. ¿Y qué hay de la bestialidad de la que hablaba Winston Churchill? Sobre este tema existen diferentes opiniones. Por ejemplo, Rotzer, en su libro Mundo de Madera, Anatomía de la Flota Georgiana, afirma que los casos de amor entre personas del mismo sexo eran raros en los barcos de vela. Además, él se basa en los juicios del siglo XVIII. A favor de este punto de vista hablan dos aspectos importantes. Según los estatutos de los marineros de esa época, cualquier marinero sorprendido teniendo relaciones con otro hombre o un animal enfrentaba la pena de muerte. Los marineros supersticiosos creían que Dios podía hundir el barco como castigo por un sodomita. Por eso, a quien fuera sorprendido en esas relaciones, sus propios compañeros podían arrojarlo por la borda sin ningún juicio ni investigación. Algunos investigadores creen que el amor entre marineros del mismo sexo existía, pero no se hacía público. Según las leyes de esa época, se creía que ellos deshonraban tanto al barco como a toda la flota. En ese tiempo, la homosexualidad se veía como un pecado grave. Probablemente Winston Churchill, quien fue varios años Primer Lord del Almirantazgo, sabía más sobre este tema. En lugar de una conclusión, la vida real y cotidiana de los marineros de la flota de vela no se parecía a las imágenes de las novelas de aventuras. En absoluto. En la flota hay un dicho. Antes, los barcos eran de madera y los marineros de hierro. Ahora los barcos son de hierro y los marineros de madera. Al leer un documento real de esa época, no puedes evitar admirar el valor de las personas que, en condiciones absolutamente terribles, conquistaron los océanos y nos abrieron un mundo más grande. En general, debemos admirar a nuestros antepasados. La mayoría de las personas modernas no son más que una pálida sombra de ellos, quejándose por cualquier incomodidad. Bueno, caray, ¿dónde están, caray? Ya, en fin, basta.